Queridos papás y mamás, como padre o como madre, es inevitable pensar que nuestros hijos deberían ser más agradecidos, ¿verdad? Después de todas las noches en vela, de todos los sacrificios y esfuerzos que hemos hecho por ellos, es normal esperar gratitud. Sin embargo, lo que recibimos es indiferencia, malas caras y peor todavía, reproches, a veces hasta insultos. Pero, ¿por qué ocurre esto, mis queridos papás y mamás? Siento decirlo, pero la mayoría de las veces es nuestra culpa por no haberles enseñado gratitud. Vamos a ver los 6 puntos más importantes que son imprescindibles para que nuestros hijos sean agradecidos. Y al final os voy a revelar lo que es mejor cuando nuestros hijos desagradecidos ya son adultos, ya no sabemos qué hacer. Muy bien. La primera y más evidente, pero que nos olvidamos de hacerla, es predicar con el ejemplo. Esto significa que cada vez que tu hijo haga algo positivo, cualquier cosita, que si recoge la ropa o recoge la mesa, los platos, o si coloca su habitación o simplemente si llega a la hora acordada a casa, cualquier cosa, debemos decirle gracias, cariño, por esto, gracias por lo otro. Sí, es sencillo, pero no lo hacemos. Y vosotros ya sé lo que me vais a decir. Me vais a decir, ¿ya? ¿Por qué le voy a dar las gracias si todo eso es su obligación? Esas cosas son obligación suya de hacer. Ya, claro que es su obligación. Al igual que también es nuestra obligación darles la comida, ¿verdad? Y muchas otras cosas. Y yo os pregunto, ¿alguna vez vuestro hijo os ha dicho gracias, mami, por esta comida tan rica? ¿A que no? ¿Verdad que nos gustaría? Pues no lo hacen, porque al final, igual que nosotros, ellos piensan que lo hacemos porque es nuestra obligación hacia ellos. Así de simple. Así que es la pescadilla que se muerde la cola. Nadie da gracias por nada. Desde pequeñitos debemos darles las gracias por todas las pequeñas cosas para que ellos aprendan a correspondernos de igual forma. Nuestros hijos hacen y se comportan como les hemos enseñado. En segundo lugar, algo muy importante es ponerles límites claros. Como padres, nuestro instinto, yo sé que es dárselo todo sin condiciones. Sin embargo, es un gran error porque cuando no hay límites, si no sabemos decir no cuando es necesario, ellos llegan a asumir que nosotros siempre estaremos disponibles sin importar nuestras necesidades. El amor debe de ser equilibrado. No debemos darles todo lo que piden en el momento en que lo piden. Muchas veces nos piden algo y en ese mismo momento dejamos todo lo que estamos haciendo y salimos corriendo a ayudarles. No, papás y mamás, tenéis que frenaros y pedirles con cariño que entiendan que a lo mejor en ese momento estáis súper ocupadas o muy cansadas y deben esperar a que terminéis lo que estáis haciendo, o quizá ese día no puede ser y tendrán que esperar pues al fin de semana o más tarde. No seáis sus esclavos ahora o lo seréis siempre si no ponéis límites. En tercer lugar, deben aprender empatía, súper importante. Por ejemplo, cuando nuestro hijo hace algo mal, se ha equivocado, ha cometido un error, debemos apoyarle, estar ahí a su lado y animarle diciéndole, por ejemplo, tranquilo, cielo, te has equivocado, pero es normal, todos nos equivocamos. Es la mejor forma de aprender. Es decir, enseñarles que entendemos su frustración, que entendemos cómo se siente. Hacerles saber que nosotros también nos equivocamos. Todo esto, hacérselo saber hablándole con cariño. Esto, mis queridos papás y mamás, es fabuloso para que luego ellos sean agradecidos, porque ellos luego se pondrán también, sabrán ponerse en nuestro lugar, sabrán interpretar nuestros sentimientos cuando nos sintamos mal y lo tendrán en cuenta. Es muy, muy importante. En cuarto lugar, escúchale siempre, aunque no te guste lo que esté diciendo.
Debe saber que te importa lo que dice, que te importan sus sentimientos, aunque a veces no los compartamos. Debemos hacerle saber que respetamos sus opiniones, aunque no nos gusten. En quinto lugar, debemos elogiar a nuestros hijos cuando hagan cosas buenas. Cuando se sienten valorados, valoran también mucho más lo que nosotros hacemos por ellos. Ya sabéis, predicar con el ejemplo. En sexto lugar, lo que digo siempre, demuéstrale tu amor. Un niño que se sienta amado es un niño feliz. El mejor motivo para ser agradecido con los papás amorosos. Así que papás y mamás, lo que damos es al final lo que vamos a recibir. Nuestro ejemplo es lo más importante. Si tu hijo ya es mayor, este es otro caso, si ya es adulto y ya no puedes corregir estas cosas, lo mejor es dejarle que haga su vida como él quiera. Solo piensa que tú has hecho todo lo que has podido para hacerle una gran persona. Le has dado amor sin esperar nada a cambio. Supongo. Porque si crees que ahora tu hijo te debe algo, no sería amor de verdad, sería un intercambio comercial. Nuestros hijos son solo nuestra responsabilidad mientras son jóvenes, porque hemos sido nosotros los que hemos decidido traerlos a este mundo, pero ya cuando son mayores, adultos, ya no tenemos que pedirles ni reprocharles nada, porque en realidad no nos deben nada. Hemos sido nosotros los que hemos decidido tenerlos y quererlos. Ahora debemos dejarles que hagan su vida como prefieran. Igual que nosotros hemos elegido nuestra forma de vida, ellos también deben elegir la suya, aunque no nos integren en ella, aunque no nos guste. Nuestra felicidad no puede depender de lo que hagan nuestros hijos mayores, de ninguna forma. Nuestra felicidad está dentro de nosotros y parte de ella y fundamental es aceptar las cosas como son, igual con nuestros hijos que en todo. Y seguir con una vida maravillosa. Tenemos todavía mucho futuro que vivir. No es necesario recurrir a lo que hagan nuestros hijos. Muy bien. Queridos papás y mamás, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberos ayudado un poquito. Suscribiros, porfa, y dejarme un like. Os lo agradezco muchísimo. Y muchísimas gracias por estar ahí, por escucharme. Os quiero muchísimo.